Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Comal, bien, ¿y tú? Muy bien. Muchas gracias por querer tener esta conversación tan especial para nosotros en Lab for You, en nuestro podcast Lab for You Talks. Estamos el mes de junio y tú me compartiste este diario de aprendizaje. Los que nos están escuchando, yo estoy mostrando en la llamada de Zoom que tenemos en este minuto, estoy mostrando que me estoy leyendo su diario de aprendizaje, en donde el profesor Esteban nos habla de pedagogía queer, aprendizajes y comunidades, ¿no? Y quiero partir este episodio con las primeras oraciones que escribiste acá para que comencemos con este tema que nos importa tanto en Lab for You como educadores en ciencia. El profesor Esteban escribe y comienza diciendo: el 28 de junio se conoce como el Pride o Pride Day o el Día de Orgullo LGBTIQ+, donde se conmemoran los disturbios ocurridos en Stonewall, New York, USA, en 1969, hecho crucial que marca el inicio del movimiento de liberación LGBTIQ+. Año a año, durante este día se intenta afirmar el sentimiento de orgullo que exhiben las personas con diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, normalmente marginadas y reprimidas por la sociedad. Profesor Esteban, ¿por qué después de más de 50 años de estos disturbios seguimos teniendo esta conversación el día de hoy? Y hoy día tú lo escribes en este trabajo y estamos grabando este podcast y se está conversando junio 2021. O sea, ¿por qué pasa esto? Y podemos ahí hablar desde la experiencia personal y también desde la pedagogía. Está titulado esto Pedagogía Queer. Yo no tenía idea que existía la rama de la pedagogía queer, ¿no? Uno habla de enseñanza basada en proyectos, indagación científica, y ahora veo esto, pedagogía queer, algo que vamos a abordar en este episodio. Pero comencemos por qué es necesario visibilizar a la comunidad LGBT en este día particular del Día de Orgullo, en este mes de junio, después de 50 años de lo ocurrido en Stonewall. Bueno, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Para mí es súper, súper importante estar acá hablando de esto el día de hoy, es junio. Y la pregunta que tú te haces es la misma pregunta que yo me llevo haciendo mucho, mucho tiempo. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de esto todos los junios de todos los años? Y bueno, es porque somos personas, somos ciudadanos y no tenemos los mismos derechos, muchas veces. Y eso es un problema que hoy en día tú sepas que hay una persona que está conviviendo contigo que no tiene los mismos derechos que tú tienes, o que tiene tu compañero o tiene tu compañera. Entonces, esa discusión es una discusión que no solamente se da en los trabajos, sino que, como bien tú decías, vamos a hablar un poco más adelante de pedagogía queer, viene desde la escuela. Viene desde cuando a un Mm, estudiante no sé, segundo básico, mm, primero básico, mm, le dicen qué es lo que es la familia. Y le dicen mm, que la familia es papá, mamá, hijo o hija, hijo o hija, no hije, o no un hijo que después ya no es hijo, sino que es hija, sino que es hijo o hija y a lo mm, mejor una mascota. Pero ¿y qué pasa con esos estudiantes que fueron criados por dos papás, o por dos mamás, o por una mamá, o por un mm, papá, o por un abuelo, o por una abuela? No, mm, no encajan ese concepto de familia que le están enseñando en el colegio con el concepto de familia que ellos conocen mm, desde su casa. Entonces, en un ejemplo tan simple como el concepto de familia, como reconocer que hay diferentes tipos de familia, es donde tú te das cuenta que efectivamente no todas las personas tenemos los mismos derechos. Y por lo tanto, se hace necesario todos los meses de junio, o todo, en realidad todo el tiempo, conversar de estas cosas y poder reafirmar y reforzar que somos todos personas y que somos todos, o tenemos todos o todes los mismos derechos. Claro, o sea, aquí como en la escuela o el colegio o el liceo, o como lo llaman en cualquier otro país, ¿no? La escuela, y tú también lo explicas acá, tiene un rol importante en la generación de ideales, en la formación de ciudadanos, ¿no? Entonces, tú como educador en ciencias, ¿no? Soy profesor de biología y de química, tú como educador en ciencia,
¿cuál crees tú que es el rol del colegio, de la escuela, del liceo, de la comunidad educativa, ¿no? en este tema? O sea, ¿qué rol jugamos nosotros o qué rol juegan los profesores o la comunidad educativa en este tema? Yo creo que los profesores somos los encargados en realidad de modelar o de formar una sociedad tanto presente como futura. Ujú, Siempre hemos escuchado que los niños y los jóvenes, los adolescentes son el futuro de Chile o el futuro de cualquier ujú, país del ujú, mundo, pero en realidad también son un presente. Y ujú, dentro de la escuela se generan muchas interacciones sociales entre los mismos estudiantes, entre los estudiantes y los profesores, entre los estudiantes y los auxiliares de aseo, o los administrativos, o los directivos, y los apoderados. Entonces, mm, los estudiantes dentro de la sala de clase y dentro del sistema escolar aprenden a convivir en comunidad y mm, aprenden algunas malas prácticas en el fondo mm, sociales que nosotros vemos desde los adultos, porque somos los adultos los que mm, formamos a estos niños, y que ellos repiten sin necesariamente sentirlo o creerlo. mm, Entonces, hay un montón de situaciones, como en educación general estoy hablando, todavía no me ujú, meto en educación científica, pero en educación general donde los profesores no solamente vamos a la sala a enseñar un contenido o a preparar una habilidad o a desarrollar una actitud, sino que también vamos a mm, formar personas también, vamos a formar seres humanos que a las 4 de la tarde van a salir del colegio y van a estar en la calle, van a estar en la sociedad, van a estar en su familia, el fin de semana van a ir a comprar o van a hacer lo que fuera, ¿cierto? Van a ver televisión, van a ver películas y todo eso hace que este ser humano se configure. mm, Por lo mm. tanto, es la escuela donde se debería mostrar muchas cosas que en definitiva no se muestran. Y una de esas cosas son la realidad de la comunidad LGBT y de las disidencias sexuales en general. Claro, claro. Como bien dice acá, como la escuela es como la sociedad en miniatura, un reproductor de la cultura, ¿no? Brunner 1991, ¿no? Entonces, esta responsabilidad de la formación de ciudadanos que existe en la enseñanza, en la pedagogía y ahora en las clases online, ¿no? Entonces, hay una presión, no sé si es presión o hay una responsabilidad como sociedad, Responsabilidad, sí. como escuela, como comunidad educativa, que tenemos en esta apertura de mente para los estudiantes. Em, leyendo acá este trabajo, hay una experiencia personal tuya que podemos compartir más en los blogs, ¿no? Pero hablas de la pedagogía queer, ¿no? Antes de llegar a la pedagogía queer, me gustaría entender para ti, como profesor de biología y química, hablamos de la importancia de la comunidad educativa y de la escuela. Ahora, de la enseñanza de la ciencia. ¿Qué rol juega la enseñanza de la ciencia en la formación de estos ciudadanos inclusivos? ¿No? Porque nosotros en Lab4U, que tenemos una misión de democratizar, ¿no? Una misión, un objetivo de democratizar la ciencia, cuando hablamos de democratizar, queremos ser inclusivos. ¿Qué significa ser inclusivo? ¿No? Y ahora que estamos en junio, podemos hablar un poquito de la inclusión, la comunidad LGBTIQ+. ¿Cómo Podríamos lo ves hablar tú? de, podríamos hablar de muchos tipos de inclusión y podríamos hablar de que es necesario al momento de democratizar la ciencia llevarla Mm, a todas las personas en realidad y que cada persona se sienta libre y se sienta capaz y se sienta capaz sobre todo de poder hacer ciencia y de poder aprender ciencia. mm, Muchas veces eso nosotros no lo logramos porque vemos a la ciencia como un agente, como los iluminados somos los que podemos hacer ciencia ujú. o aprender ciencia, así como Einstein, el científico loco, Claro, y está Marie como figura, Curie, claro. claro, esta como figura un poco caricaturesca del Mm, científico, y no creemos que la ciencia la podemos hacer nosotros como personas naturales que vamos caminando por la calle, que nos mm, preguntamos cosas, que mm, investigamos cosas, que eso es una actividad claro. cotidiana que hacemos todo el tiempo. Nos hacemos Pero preguntas, ¿no? Del mundo que nos rodea. nos hacemos preguntas del mundo que nos rodea, incluso de cosas cotidianas. Si la Mm, mamá te manda a comprar algo o el papá te manda a comprar algo y no te dice qué quieres y te dice tráeme pan y solamente pan y te pasa plata y algo para el pan o algo para comer y tú tenés muchas posibilidades y tienes que en el fondo enfocarte y decidir. Y haces un experimento, propones una hipótesis, yo creo que mm, esto es mejor que esto otro, y lo mm, llevas a la casa y a la mamá o al papá no le gustó, entonces la próxima vez que vayas a comprar no vas a traer eso. Y mm, eso fue hacer ciencia.
cotidiana. Entonces, en términos de la actividad de los profesores de ciencia o de la misión que tiene la ciencia, es que entender que los fenómenos naturales están en todas partes y hay un montón de habilidades que nosotros desarrollamos en las clases de ciencia que parecieran ser no tan inclusivas a veces. Y por eso quiero que cuando conversemos de pedagogía queer volvamos a este tema de la educación científica para que le pongamos el lente, como miramos la educación científica desde un punto de vista de la pedagogía general o la didáctica general de la O la ciencia, indagación científica. claro, como una estrategia de aprendizaje, Mm, pero cuando nos ponemos el lente, en verdad todos los estudiantes están aprendiendo lo mismo, todos los estudiantes se están sintiendo parte. Cuando yo mm. enseño a algunos científicos o científicas, ¿qué enseñamos más? ¿Científicos que científicas? ¿Las chicas se están sintiendo parte de la ciencia? ¿Y cuántos científicos, científicas, científiques de la comunidad LGBT estamos enseñando? Ah, claro, tú dices como Porque role eso, models, como modelos claro, como hablamos de la Marie Curie, pero es como el ícono porque es una dentro de varios hombres, ¿no? Einstein, Newton, el Tesla, ciclo de vida Bohr, completo, que eran puros claro, hombres. claro, puros hombres, Claro. ¿no? Destaca ahí, en esa época, Marie Curie, y bueno, es otra conversación la de los role models, Sí, el tema de género en STEM y en ciencia, pero no está separado. Yo creo que no está separado de lo que es inclusión real y de los role models. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿conoces role models o modelos de científicos de la comunidad LGBT? solo uno te podría nombrar. Eh, Alan Turing. Alan Turing, claro, Alan Turing. Pero aparte de Alan Turing, que la vivió difícil, ¿no? Y que recién ahora creo que la reina, no sé si pidió disculpas o qué. O sea, solo uno, claro. Claro, entonces, y probablemente Uno, y no fue perdón, solo pero uno. lo digo porque soy mujer, pero uno y un hombre con orientación sexual, Homosexual. un hombre homosexual, no es no una mujer lesbiana. O sea, también Claro, es un caso, tampoco es en varios casos por cada uno, si es LGBTIQ más, o sea, es uno, ¿no? claro. Da Vinci De, a lo mejor podríamos mencionar, pero es que Da Vinci picotea por tantos lados que de repente no sé si cla- tomarlo tanto como referente científico, pero, o sea, sí, de hecho sí. Pero claro, o sea, no son, y claro, y mm, son hombres, y hay muchos probablemente que no supimos nunca. Y que mm, no lo supimos porque la sociedad del momento lo consideraba delito. Hoy día, hoy día, en 72 países, nacer como yo nací es un delito. O sea, oh, yo podría wow, estar preso en 72 países. Como que yo tengo que dar oh, gracias que nací en Chile, wow, 2021. Entonces, es importante conversar de esto. oh, Ahora, si wow. nos vamos a la pedagogía queer, en particular, cuando nosotros hablamos de queer, tú que sabes inglés te podrás imaginar que ese término era un término muy despectivo Mm, que se mm. utilizaba para llamar a una persona de la comunidad LGBT. Acá en Chile, por ejemplo, podría ser sinónimo de, no sé, y un montón de otros Pip, sinónimos que, pip. Ya, perdón, es que claro, vamos a. Creo que lo en sí, porque si no en el Spotify nos piden poner el explicit. ya, ya. A nuestros oyentes pusimos. ¿Puedes explicar las palabras que dijiste que nosotros tapamos en el Em, audio? insultos despectivos que se utilizan hacia la comunidad Ya, LGBT. ya, ¿Ya? ya, Hay un montón sí. de insultos que, que cuando yo era adolescente los Mm. escuché en algún momento hacia mí. Y ¿Hacia son ti? insultos hacia Tú, mí, o sea, a ti te insultaban con esas palabras. claro, y que Oh, a ti wow. te duele Mm, internamente, mm, pero ahora de grande tú lo resignificas y te apropias del concepto. Entonces si mm, alguien te viene a decir alguno de esos insultos, tú le decís, sí, y ya. Y ese insulto deja de tener la característica de insulto. mm. Entonces, lo que se hizo con el concepto queer fue exactamente lo mismo. Fue resignificar y reapropiarse del Perfecto, insulto para poder darle una fuerza al concepto. E perfecto. incluir a todas las personas que son raras. Todas las personas en el Mm, fondo que no son heterosexuales. Y que perfecto. no cumplen con la norma heterosexual. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una pedagogía queer o hablamos de la teoría queer tiene básicamente
3 principios. Punto 1, deconstruir la construcción social que hoy día conocemos de identidad y por lo tanto la idea de normalidad y la idea de anormalidad. Mm. Por otro lado, es romper los binarios. Y ese es uno de los conceptos más fuertes que tiene la teoría ¿Qué queer. significa eso? Romper los binarios. O sea, Romper los binarios. Los binarios... dos ideas, uno o cero, como que no Claro, sea claro. o es blanco y negro o es uno o cero. Como nosotros en el español tenemos el uso de la palabra, de la letra O, como una disyunción. ¿Quieres un té o un café? Y en general, en el discurso, nosotros podemos notar que como un cierto estatus de cada una de las palabras dependiendo de qué lado de la O se pone. ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres hetero o eres gay? ¿Eres cis o eres trans? Pero la teoría queer lo que dice es, oye, pero alto, no son binarios. No es hombre y mujer, hay intersexuales también. Y hay una tremenda gama de personas que no cumplen con el hecho de ser hombre o ser mujer por sexo simplemente. Por cromosomas, por hormonas, por un montón de otras posibilidades. No eres cis o eres trans, sino que puede ser no binario, o puede ser género fluido, o puede ser bigénero, etc. Hay toda una gama entre medio. No eres gay o eres heterosexual, sino que eres bisexual, eres pansexual, eres demisexual. Entonces, lo que trata de mencionar la teoría queer es que basta de los binarios, basta de separación de este y este otro, porque uno de ellos tiene mayor jerarquía que el otro. Entonces, si ponemos el espectro, tenemos un montón de combinaciones posibles. Y es necesario reconocer ese espectro. No sé si me explico. Wow. Entonces, cuando tú dices romper con los binarios, es romper con la idea de que existe uno o el otro. O sea, no es Claro. uno o cero, no es blanco o negro. Hay una gama que hoy día no estamos incluyendo en la sociedad o representando, porque normalmente cuando nos preguntan rellenar un formulario, género femenino o masculino. Y ahora que hemos incluido el otro, pero no está toda esa gama, ¿no? Y ahí, ahí podemos ir por muchas aristas de la conversación, pero desde como pedagogía, o sea, ¿por qué es importante que en la escuela o que los profesores empecemos, que se empiece a hablar de pedagogía queer? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, tú me preguntas, objetivo de pedagogía en la enseñanza de la ciencia o indagación científica, tiene sus objetivos de aprendizaje y de cambios y de transformación en la enseñanza de la ciencia. Cuando hablamos de pedagogía queer, o sea, ¿por qué nace y por qué es importante que los profesores de ciencia la conozcan y la incluyan dentro de sus estrategias de enseñanza? La pedagogía queer es más que nada una forma de, como te digo, ponerte este lente, ¿Mm? de este lente multicolor y de ver la diversidad de personas que hay en tu sala de clase, en el fondo. Mm. Entonces, no se trata, no es que la pedagogía queer sea una estrategia, por ejemplo, no es que ya yo voy a hacer esta clase con foco en pedagogía queer. No, es una forma de ver la Ya, realidad perfecto. educativa. Mm. Por ejemplo, una persona queer, o claro, una persona queer no necesariamente es una persona homosexual o transexual, sino que una persona heterosexual que se salga de la norma, pero que siga siendo heterosexual y cisgénero, por ejemplo, también es una persona que cabe dentro de lo queer. Y es una persona que al estar fuera de la norma, de la heteronorma, ¿cierto? Puede en algún momento ser violentado, o violentada, o violentada. Entonces, cuando tú te pones el lente de la pedagogía queer, empiezas a mirar las cosas que enseñas y cómo lo enseñas, Mm. tratando de hacer consciente de no mostrar escondidamente la heteronorma, sino que verla y Mm. quitarla. Mm. ¿Cómo hacemos eso en educación científica, por ejemplo? Mm. Una de las habilidades más importantes para la educación científica y para la biología en particular es la habilidad de clasificar. Mm. Todo en ciencia aparentemente está en Claro, paquetitos claro. Reino ordenados, animal, reino vegetal, reino fungi. Claro, y etiquetado claro, perfectamente. Esto es una proteína, esto es un claro. lípido, esto es un... Y así, cada Mm. vez que nosotros enseñamos algo en biología, una de las primeras habilidades que se Mm. enseña es a clasificar. Cuando yo fui a la universidad,
a mí me enseñaban a clasificar con una regla, no sé si tú lo hiciste alguna vez, que se llaman las claves dicotómicas. Ah, Que a ti sí. te dan una característica y te dicen, ¿tiene pluma o no tiene pluma? No tiene pluma. Mm, Entonces, está acá todo lo que no tiene pluma y acá todo lo que tiene pluma. Entonces, cada vez que tú mm, haces sí o no, discriminas, que eso es mm, la habilidad, así se llama, discriminar, en lo que hace hasta que llegas a la clasificación de ese algo. mm, Cuando nosotros basamos nuestra enseñanza en la clasificación, no digo que sea malo clasificar porque es necesario, mm, pero cuando nosotros centramos nuestra enseñanza en la clasificación, el cerebro humano se adecua a querer clasificarlo todo. Entonces, mm, una persona que va caminando por la calle no es solamente una persona, es una persona que es hombre, que luce como hombre, que va de la mano con una mujer, por lo mm, tanto es heterosexual y que probablemente tenga hijos, etcétera, etcétera. Y mm, hay un montón de etiquetas mm, que se le ponen a esa persona por el solo hecho de existir. mm, Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros mencionamos que hay un conjunto de etiquetas que son las normales? Si yo como estudiante de séptimo básico, octavo mm, básico, estoy conociéndome y estoy buscando mi identidad, no voy a querer estar ahí, po, aunque lo estoy. mm, Entonces, yo he escuchado mucha gente que dice, no, pero es que la homosexualidad es una opción, mm, la gente decide. O sea, yo como homosexual no, o sea, yo jamás habría decidido vivir en una sociedad que me va a discriminar, nunca. Si pudiera elegir, no habría escogido eso de partida. Entonces, si tengo la oportunidad de escoger, entonces voy a escoger lo normal. mm, Pero como no puedo escoger, tengo que aprender a aceptarme y amar a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros en las salas de clase propiciamos eso en las discusiones en cualquier asignatura, este estudiante que está creciendo y que se está conociendo va a ser un estudiante con una salud mental mucho más sana, que puede vivir mm, su sexualidad mucho más sana y mucho más libremente, que va a poder hacer una familia, que no va a tener trabas al momento de caminar por la calle y que va a caminar sin miedo. mm, Entonces forma a un ciudadano mucho más empoderado. Y su compañero que está dentro de la norma entiende que hay una diversidad. Y por mm, lo tanto, este ciudadano va a ser un ciudadano mucho más respetuoso, un ciudadano que va a decir, oye, ¿sabéis que esta persona es mi amiga? Somos amigos mm. porque somos amigos, independiente de todas las etiquetas que nos queramos poner, y se merece lo mismo que me merezco yo. Claro. Y para mí, esta descripción tan bonita que haces, para mí, ojalá que lo que hoy día separamos como normal y no normal, ojalá que todo sea normal y ese estudiante que está dentro del encaje de normal, cuando vea a un compañero que es homosexual o cualquier miembro de la comunidad LGBTIQ, que sea lo más normal, de la misma manera que hoy día metemos en una caja al hombre y a la mujer, ¿no? Em, Heterosexuales, cis Heterosexuales, heterosexuales. sí, es Claro. heterosexuales, correcto. Entonces, que ojalá, y eso es lo que aspiramos, ¿no? Y por eso creo que también tenemos este mes de junio o el Pride Day, de normalicemos algo que es de la naturaleza humana. Y ahí tengo mi siguiente pregunta. Tú como profesor de biología y de química, yo que estudié bioquímica, ¿qué nos dice la biología? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿No? Nosotros hemos estudiado de la célula, ¿no? De la genética, de la epigenética, ¿no? El cerebro humano. ¿Qué nos dice la biología en este tema? También es un punto súper importante que yo creo que tenemos que conversar, porque cada vez que yo escucho conversaciones me da la sensación de que la biología piensa, como la biología no piensa, pero la biología nos dice algo Mm, y la sociedad cree que la biología nos está diciendo otra cosa. mm. Entonces, Como hay una un problema ahí disonancia. sí, y que los biólogos y los profesores de biología lo entendemos, pero Mm, tampoco lo enseñamos. mm, Entonces, hay una idea que también yo estuve trabajando en la universidad, ahí en una asignatura lectiva, y construimos grandes ideas, y una de las grandes ideas que salió, que construí yo particularmente con el equipo cierto de profesores, es que en la naturaleza los comportamientos sexuales no se presentan de manera binaria, ni dicotómicas ni absolutas, sino que mm, existe un gradiente de posibilidades en la naturaleza en mm, general, que lo que hace es otorgar diversidad a la especie, y nosotros nos ha quedado más que claro en la evolución que cuando algo es diverso, ese algo sobrevive. Entonces,
si nosotros pensamos como en las cosas que nos supuestamente nos dice la naturaleza, como, oye, pero si el sexo es para la reproducción, el sexo, hablando de Mm, cromosomas, ujú, es para la reproducción, entonces las personas intersexuales son enfermas, son síndromes. mm. Pero ¿por qué? Porque no se pueden reproducir. Porque tienen un cromosoma de más, no son personas, entonces no los clasificamos como personas, son otra cosa. No, po. Y si ya no se pueden reproducir, perfecto. No sé, una persona con síndrome de Turner o con Mm. síndrome de Klinefelter no se puede reproducir, pero una persona heterosexual XX podría tampoco poder reproducirse y Mm. ser estéril por otras cosas biológicas. Tampoco es persona. Y está dentro de la normalidad, supuesta normalidad, de la naturalidad. Y ese es un concepto, el concepto de naturalidad, de que algo está en la naturaleza, lo que, lo que lo que me choca mucho cuando la Mm. gente cree que la diversidad sexual no está en la naturaleza, porque si también la biología nos ha enseñado que si algo va en contra de la evolución, no perdura. Y nosotros Y, hemos visto que desde siempre ha estado la homosexualidad, por ejemplo. esta naturaleza que no es binaria, como dices tú, eh, ¿tienes algunos ejemplos? O sea, ¿cómo nos enseña la biología y la naturaleza que no es binaria? No es hombre-mujer. ¿Qué ejemplos podemos darle a nuestros oyentes? Mira, hay un montón de ejemplos dependiendo del nivel en el que tú quieras mirarlo. ¿Cachai? Si Ujú, tú quieres mirarlo, por ejemplo, a nivel de sexo, ya dimos un ejemplo recién, no solamente hay XX y XY, sino que mm, hay una gama de mm, intersexualidad genética, pero ujú, también hay intersexualidades que son hormonales, hay intersexualidades que son por quimerismo gonadal, como que ujú, en las gónadas hay células que producen cierto tipo de hormona u otra, ujú, en los humanos, pero en ujú, otras especies también están los hermafroditas, o están algunas especies que son facultativas, como que cuando una especie está como en estrés reproductivo, como hay muchas hembras, por ejemplo, y no hay machos, pueden desarrollar un aparato reproductor masculino mm, para poder perpetuar la especie. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Claro, la vida se abre paso y lo está haciendo de esta manera, pero no lo está haciendo como macho y hembra nomás. mm. No lo está haciendo incluso la sexualidad. Hay un montón de tipos de asexualidades que hablan de que la reproducción es de cierto tipo acá. Entonces, ese es un ejemplo a nivel eh, Como de la biología, ¿no? De la como del sexo, naturaleza, claro. claro. Y tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de la homosexualidad en particular, o sea, evidencia, pero solidísima a nivel neurológico de cómo son las conexiones neuronales Mm, en personas homosexuales re- respecto de personas heterosexuales, de cómo son en personas transexuales o mm, transgénero también, respecto de personas cisgénero, hay evidencia epigenética, como tú bien mm, decías, como hay metilaciones que mm, son distintas, el ambiente uterino cambia mucho en el desarrollo embrionario. Por lo mm. tanto, en la naturaleza hay pingüinitos hermosos que se roban, dos machos, que se roban un huevo para poder criarlo. Oh, wow. O sea, Hay hay algo, ejemplos de pingüinos, sí, hay ejemplos de dos, pingüinos, dos pingüinos machos, identificados como machos, ¿ya? que son pareja, porque los pingüinos son monógamos, entonces Ya. entre ellos son pareja y adoptan un huevito para poder cuidarlo. Bueno, si Hay los algunos que se los pingüinos roban. pueden, ¿por qué no ¿Por los qué, por qué humanos? nosotros, por qué nosotros no podemos en Chile? Claro. Entonces, y así, hay un montón. Los delfines se ha estudiado que son bisexuales. Ah, mira. Así, literalmente, son Ya. bisexuales los delfines. Entonces tú decís, y ahí también hay una estrategia defensiva, porque es como, ya, copulemos con el enemigo, sean Mm, machos o sean hembras, para no matarnos entre nosotros y mantener a la población. mm, Entonces, claro. muchas veces se ha dado en biología mucho énfasis en la Mm, competencia del más fuerte o del más mm, hábil para sobrevivir, pero hay muchas ideas muy poderosas hoy día respecto de la cooperación en las poblaciones. Y que la cooperación es una de las estrategias estrategias de vida que nos ha mm, mantenido como mm, especies en general. Y por lo tanto, la cooperación, la aloparentalidad, por ejemplo, y otros tipos que surgen desde mm, parejas homoparentales, por ejemplo, se ha demostrado que aumenta la cooperación dentro de la población y por lo tanto tienen una función, entre comillas, evolutiva. claro.
Totalmente. Me encanta escucharte y escuchar estos ejemplos. Después, si tienes algún paper de epigenética de las metilaciones, o sea, me lo compartes para verlo en más detalle. Y después, si nuestros oyentes también quieren acceso a esos estudios, lo podemos compartir. Nos pueden escribir a info@lab4u.co. Vamos a poner los detalles en las notas del episodio del podcast y de nuestro episodio en YouTube. Y ahora aquí hay muchos temas importantes y podríamos estar hablando horas y horas. Quiero concluir con una pregunta más personal. Eh, yo personalmente, al ser una persona que no sé si me puedo identificar una persona espiritual o no, pero para mí y mi familia, las personas son el alma, ¿no? No es Esteban el cuerpo nacido en Chile, o el color de piel, sino que, o su orientación sexual, es el alma. Para ti, o sea, ¿por qué este tema, podemos asumir por qué este tema es importante para ti, pero quiero saber desde tu experiencia personal? O sea, si tú tuvieras una varita mágica, y nosotros nos encanta mostrar nuestras varitas mágicas, si tú tuvieras una varita mágica, o para ti, profesor Esteban, profesor de biología y de química, que está defendiendo la educación, que está democratizando las ciencias en Lab4U y en las comunidades educativas. ¿Por qué para ti es importante esto? ¿No? Si nos puedes compartir un poquito más de tu historia personal y por supuesto nosotros en Lab4U siempre felices de aprender de ti todo lo que aprendemos. Pucha, en el fondo sería un poco más como reiterar las mismas ideas. Yo soy un hombre, me reconozco como hombre cisgénero homosexual, que vengo de una familia de muy escasos recursos, con muy bajo nivel educativo. Entonces, durante mi vida, yo aprendí a odiarme. Eso es lo que uno aprende en realidad en el colegio. Eso es Mm, lo que uno aprende en la televisión. Al menos mi generación, nuestra generación, los mm, millennials, ¿cierto? Aprendimos con los chistes, mm, aprendimos con las noticias, con un montón de cosas, que no eres normal, que no eres mm. natural, que casi Hay que bullying, ¿no? sí, que Mm, no tienes un derecho como que casi que tenemos que agradecer que la gente nos tire piedras en la calle. mm, Y hoy día, ser homosexual, hoy día ya adulto, ¿cierto? Ser homosexual en realidad no es un problema. Pero hay gente que sí sigue teniendo ese problema. La gente trans, por ejemplo, sí tiene mucho problema que hoy mm, día tienen que pelear porque salga una ley para que los puedan llamar mm. por su nombre social. Que en un carnet de identidad pueda decir el género con el que realmente tú te identificas. Entonces, las personas somos personas. Y, y muchas veces, cuando nosotros vivimos en sociedad y evitamos tocar estos temas, estamos silenciando una realidad. Y al silenciar una realidad estamos haciendo mucho daño. Y no deberíamos hacer ese daño. Entonces, hay muchos temas con los ismos en general, con el Mm, racismo, mm. con la homofobia, El clasismo. claro. Entonces, hay un montón de ismos que nosotros deberíamos erradicar. Pero es un camino lento, pero mientras más lo conversemos, mientras más haga sentido todo Mm, lo que nosotros hemos hablado acá, bajo ningún punto de vista es para imponerle a los profesores, a las profesoras, oigan, tendrían que trabajar de esta manera, sino que conversemos del tema y veamos si le hace sentido, si yo digo, oye, en verdad, puede ser, puede mm, ser que tenga estudiantes hoy día que están sufriendo por eso. mm, Puede que haya un estudiante que el solo hecho de verme a mí ser una persona libre, de los que yo le hice clase, que pasó muchas veces, que solamente por el hecho de verme en mi clase sentían que era un espacio seguro y que podían ser quienes ellos eran, mm. porque no tenían miedo a ningún tipo de discriminación, porque sus compañeros me respetaban a mí y por lo tanto respetan a todos por igual. Y Mm. cualquier problema que haya se soluciona inmediatamente. Entonces esta persona en ese momento fue una persona un poco más feliz. Totalmente. Por esos estudiantes, por esa comunidad, por esa escuela, por ese liceo, por esa ciudad, por ese país, por querer realmente democratizar la educación y la enseñanza justa, inclusiva para todos, profesor Esteban,
Te agradezco mucho esta conversación, que se continúe discutiendo este tema en todos los colegios de Chile, México, Latinoamérica y el mundo, y de a poco podamos mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias, profesor Esteban. Comal, muchas gracias a ti por el espacio. Creo que esto nos hace crecer como sociedad, nos hace crecer como personas, nos hace crecer como equipo también en general agradecer el espacio. Y para todos nuestros oyentes también vamos a dejar los links de los papers ahí para que puedan Los revisarlos, artículos o y las todo. citas al menos Sí, para que puedan ir y mirarlos. totalmente, totalmente. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y gracias, profesor Esteban. Un abrazo. No, Nos muchas vemos. gracias a ti. Bye bye. Nos vemos, chao, chao.